Pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. A nombre de la Fundación Frederick Naumann por la Libertad, les damos la bienvenida. Mi nombre es Yeshua Sanyasi López y soy parte o fui parte de uno de los primeros esfuerzos en una comisión en el Congreso Federal para el Desarrollo Sustentable. Asimismo, trabajé con una campaña que se llamó Alianza por el Agua, que buscaba la participación social de la ciudadanía para generar una ley general de aguas. Se llama Metamorfosis Empresarial, este foro al que tuvieron la gracia de acompañarnos, y se llama así porque todo está cambiando. Como sabemos, ya los cálidos son más cálidos, los fríos son más fríos y la economía es más inestable. Y precisamente dentro de esos contextos en México, pues vemos que la mayoría de la gente ha sufrido una desaceleración en su economía personal. Dentro de todo esto, pues la Fundación Frederick Naumann por la Libertad buscó traer expertos en este ramo de los negocios verdes para saber cuál es el futuro de estos negocios dentro del contexto internacional, nacional y ambiental que tenemos hoy en día. Así que sin más, pues voy a presentar a los panelistas que nos acompañan. Por parte de Ideal Latinoamérica, la maestra Marielos Alfaro. Les pido un aplauso, por favor. El maestro José Ramón Ardavín, de parte del Centro Céspedes. El maestro Rafael Carmona Dávila, de Green Momentum. Y el licenciado Jorge Antonio Villarreal, del ARCI. Y empezamos con la primera ponencia, que es el panorama económico sostenible actual, por parte de la ingeniera Marielos Alfaro. Me gustaría decir un poco acerca de su biografía. Ella es profesora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, especialista en asuntos ambientales y comercio internacional. Fue diputada de la República de Costa Rica durante el periodo 2010-2014. En el sector público ha sido miembro de la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional de Vivienda, de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal y actualmente ocupa el cargo de miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Coordina actualmente la Alianza para Centroamérica o Ideal Latinoamérica, donde uno de sus ejes de trabajo es dedicado a las políticas públicas. Uno de los temas relevantes de la región es el energético, por lo que actualmente el grupo enfoca su labor en la apertura del sector eléctrico en los países de Centroamérica. Su experiencia, y bajo el contexto de que se acaban de emitir los lineamientos de la reforma energética apenas ayer en la parte eléctrica, yo creo que Marielos nos puede dar mucha luz respecto a su experiencia en Centroamérica con este tema tan importante. Demos un aplauso y 15 minutos tenemos de presentación. Gracias. Bien, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy en esta actividad. Los compañeros que van a conversar después de mi persona van a estar hablando de negocios verdes, de innovación tecnológica, de energía. Entonces yo voy a hacer un planteamiento de carácter general para ubicar el tema dentro de este reto de hablar de los cambios o la metamorfosis que estamos viviendo en general. ¿Se escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Primero, me dicen que hable de sostenibilidad en el entorno económico actual. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Como ustedes podrán ver, tenemos el reto, ahora no se ve, pero bueno, tenemos, muchas gracias, acá. Tenemos el reto del agua. Acaba de decir Joshua que hubo un movimiento aquí para una nueva ley de aguas. Exactamente, en el entorno económico mundial, el tema del agua es uno de los retos más grandes que tenemos. Tenemos ciudades que han crecido y que ahora vamos a ver el impacto que están teniendo sobre el ambiente. Tenemos demandas, recursos energéticos, acaban de mencionar, el tema energético, no solamente la reforma en México, las reformas que está viviendo toda América Latina en ese sector.
Tenemos el tema de la protección de la biodiversidad, del medio ambiente, tenemos la producción de alimentos, tenemos los nuevos grandes proyectos, aquí quise ejemplificarlo con el cuestionado canal nicaragüense, ¿verdad? Un nuevo canal en la región centroamericana y ha sido cuestionado precisamente por temas de impacto, no solamente en lo ambiental, sino en lo económico y en lo social. Entonces, en ese entorno, vamos a ver, ubiquémonos, perdonen que pase aquí, ubiquémonos en la primera premisa cuando estamos hablando de sostenibilidad. Estamos ubicados en el planeta Tierra y es un sistema cerrado. Entonces, cuando partimos de esa premisa es cuando entendemos que en ese sistema cerrado todo lo que hacemos evidentemente tiene un impacto que tenemos que valorar. Significa entonces espacio limitado para el crecimiento de la población y existencia de recursos limitados. Otro planeta similar todavía no lo hemos encontrado. O sea, cuando lo encontremos podremos tomar decisiones de otra naturaleza, pero como no lo tenemos todavía, las decisiones se toman sobre este sistema cerrado. Siendo así, vamos a ver. Déjenme un segundo. Se supone que, ahí, perfecto, perdón. Ok. Tenemos un pequeño problema. Diana. Ya, ok. ¿Cómo va nuestro desarrollo? Ok. Decía que los grandes retos están ligados a la población mundial. Y entonces ahí tenemos algunas cifras de cómo hemos venido evolucionando. En 53 años la población mundial creció 4.100 millones de habitantes, pero ese no es el tema, es que para el 2025 esperamos llegar a 8.000 y algo más de habitantes, para el 2050 a 9.600 millones de habitantes según la ONU, y eso significa que en ese periodo de 90 años hemos triplicado la población mundial. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? El crecimiento poblacional continúa. Ok, seguimos en un espacio limitado en el planeta y eso nos lleva a cuestionarnos nuevamente qué vamos a hacer. Disculpen, pero tenemos un problemita aquí, se me devuelve. Entonces, no sé si para allá. Podría ser que, vamos a ver, ¿me ayuda, Diana? Sí, ¿me lo vas pasando? Ok. Pasamos. ¿Qué tenemos hoy como parte de los grandes retos desde el punto de vista del desarrollo sostenible? Tenemos una generación de desechos impresionante, ¿verdad? Eso yo creo que no hay discusión. Las tecnologías, y ahora mis compañeros posiblemente se refieran a eso, el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación para atender ese problema que tenemos de generación de desechos es un reto. Y ese tema, solucionarlo no solamente pasa por una opción de carácter tecnológico, sino por una inversión enorme. ¿Cuál es entonces la acción que vamos a tomar para que desde los municipios, que son los gobiernos encargados, de acuerdo a la normativa, de atender esa problemática, qué vamos a hacer? En la siguiente vamos a ver lo que estamos haciendo en términos de aguas. Estamos contaminando las aguas, ¿verdad? Eso es no solamente una contaminación por aguas hervidas, sino por aguas negras, por contaminación de agroquímicos, y lo cierto es que hoy todos estamos de acuerdo en que el reto de la conservación del agua, sobre todo del agua dulce, el reto de la tecnología, por ejemplo, de desalación, que en los países que tienen poco recurso hídrico están trabajando, son grandes. Pero el reto del manejo de las cuencas hidrográficas, con todos los problemas que tenemos de erosión, con los problemas que tenemos de mal manejo de actividades agrícolas, pecuarias, contaminación industrial, o sea, eso es uno de los grandes retos y todavía no tenemos las soluciones. O sea, el punto importante aquí es que si supiéramos exactamente qué hacer, cuánto cuesta y lo estuviéramos haciendo, todos aquí no estaríamos aquí, estaríamos haciendo algo. Pero el tema es que el gran cuestionamiento de cuáles son los retos y cómo avanzamos en ellos es lo que nos tiene, digamos, más preocupados. ¿Qué tipo de desarrollo hemos impulsado en América Latina? Bueno, teníamos una anterior con respecto a la contaminación del aire, que también quería mencionarla porque es otro de los grandes retos. Estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero de manera desproporcionada, pero
Estos temas, el tema del agua, el tema de la contaminación del aire, el tema de los desechos sólidos, no son solamente temas que están ligados con el ambiente, están ligados con la salud. Y ahí podríamos entrar a discutir, que no me lo permiten en estos 15 minutos, luego tal vez podamos profundizar, es el impacto en el tema de la salud. Y nuestros sistemas de seguridad social, señores y señoras, ya no aguantan más. Y no es solamente aquí o en mi país o en los demás, estamos con sistemas con una alta demanda de parte de la población para atención de salud y estos problemas repercuten en esos elementos de la salud de la población. Entonces, tenemos que relacionarlo, como bien lo dice quienes hablamos de este tema de desarrollo sostenible, es un tema de integralidad y toca todos los aspectos de la vida del planeta, no solamente los temas de carácter propiamente ambiental, sino social y económicos. El modelo en Latinoamérica, el mismo, ¿verdad? El mismo con los mismos problemas. Tenemos que armonizar intereses y ese es parte del reto. ¿Qué significa armonizar intereses? Los intereses de los individuos, los intereses de la producción, los intereses de las empresas, los intereses que tenemos en relación a esa protección ambiental para lograr generar condiciones, mantener la productividad y mantener las condiciones de habitabilidad de este planeta. Eso es un gran reto, pero ese gran reto, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos dispuestos a buscar la vía para armonizar esos intereses? Uno supone que la respuesta es sí, pero hay gente que no tiene mucho interés en esto. Entonces, ¿qué significa? Que tampoco es que estemos de acuerdo, tampoco es que todos estamos de acuerdo que esa es la vía. Pasamos, vamos a ver, gracias. Para reflexionar, yo creo que hay una gran pregunta. La gran pregunta es si nosotros creemos que con la tasa de crecimiento poblacional actual, con el aumento desproporcionado en el consumo de bienes y servicios que tenemos hoy día, si además la existencia de personas que viven en condiciones de extrema pobreza, porque no es que los pobres son los que deterioran el ambiente, pero evidentemente alrededor de las zonas donde hay mucha pobreza hay un impacto digno de analizarse en términos de recursos. Ha pasado en todas nuestras regiones en materia, por ejemplo, boscosa, donde muchos de los bosques se han talado precisamente para satisfacer demandas de leña de las poblaciones que no tienen acceso a energía eléctrica. Entonces están en su derecho y evidentemente requieren de la generación de energía, pero eso está significando el deterioro de esas masas precisamente porque no acceden a otras fuentes. Los retos, ¿qué retos tenemos? Bueno, incorporar en los sistemas productivos prácticas de manejo sostenible. Y vieran qué fácil suena eso, yo supongo que aquí coincidimos, pero qué difícil en la práctica. La incorporación de medidas que sean consistentes con la protección del ambiente, con el mejor, digamos, las mejores prácticas en relación a la protección de suelos, de agua, de vida silvestre. Parece sencillo y no es sencillo, es uno de los grandes retos. ¿Cómo hacer para que esas prácticas se incorporen? Segundo, producir energía con fuentes renovables, ya aquí vamos a tener una presentación en esa línea, pero los retos obligan a hacer esfuerzos para mantener una oferta eléctrica en calidad, cantidad y a las tarifas más accesibles posibles. ¿Y qué es lo que nos está pasando voy a referirme a Centroamérica y México? Hemos tenido un incremento en el pliego tarifario y entonces sí tenemos electricidad, pero cada vez más cara. Y estamos como sociedad civil haciendo un reclamo de ¿por qué esto? Entonces, tenemos una aspiración y es uno de los retos importantes. Otro de los retos es reducir la vulnerabilidad del cambio climático. A pesar de la gran discusión que hay, todavía hay gente escéptica en el tema del cambio climático. Pero yo supongo que ustedes acá en México, igual que en Centroamérica, hemos sentido el impacto del cambio climático, las variaciones, sabemos que algo ha cambiado y que algo tenemos que hacer. Ahora, tenemos que contribuir a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Igualmente, se dice fácil, ¿cómo hacemos para disminuir esto? Yo vengo de cruzar una pequeña parte de esta ciudad y en la mañana fuimos a otro sitio y tenemos al sector transporte, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero, y ustedes están con una cantidad de vehículos, ¿verdad?, que evidentemente muy difícil hablar de cómo facilitar la movilidad en este entorno, porque ustedes son un montón de habitantes en este Distrito Federal y aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo hacerlo? No es sencillo. Yo ayer hacía broma diciendo que todos los políticos que aspiran a diferentes cargos
en su momento ofrecen que la situación va a cambiar, pero lo cierto es que la situación, para cambiarla, no solamente hace falta tiempo, hace falta recursos y hace falta voluntad de todos los estamentos de un gobierno, y eso no se consigue de la noche a la mañana. Tenemos además el reto de incorporar a todos los individuos en el sector productivo. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la tasa de pobreza aquí en México? ¿De familias o de personas que están excluidas del desarrollo? ¿Cuánto es, Berta? 53% de la población. Bueno, sí, pero hablemos de la pobreza extrema, un 20%. Imagínense el reto de un país, ¿verdad?, de hablar del 20% de pobreza extrema. ¿Cómo incorporar esa población al desarrollo? ¿Por qué? Porque si no, no estamos hablando de lograr las metas del desarrollo sostenible, que es la incorporación de todos los individuos con oportunidades para precisamente aportar en este camino, en esta ruta al desarrollo de nuestros países. Y con un nivel de pobreza de 53, doña Berta, no me imagino qué hace un país, ¿verdad? Si yo ya del país en el que vengo es un 20% la total, con un 8% de la extrema, y no sabemos qué hacer, ¿verdad? Entonces, esas cifras acá realmente hacen pensar cuál podría ser la vía. Entonces, tenemos además nosotros, todos nosotros que hablamos de desarrollo sostenible, tenemos demandas crecientes, ¿verdad? Y no me voy a profundizar en las demandas de todo, ¿verdad?, de bienes y servicios, voy a hablar de dos demandas, la demanda sobre el agua y la demanda sobre la electricidad, que mencioné. Nosotros, en este caso, lo que tenemos es una demanda creciente. Entonces, no solamente somos la población que está causando el impacto, generando desechos sólidos, generando descargas de aguas, digamos que van con algún nivel de contaminación, en nuestros vehículos todos los días, generando contaminación. O sea, nosotros somos actores activos, o sea, actores protagónicos del impacto que tenemos en nuestro planeta en relación a la contaminación. Y cuando tenemos que tomar un protagonismo como actores que quieren solucionar esto, resulta que nosotros somos también demandantes de los servicios, queremos más servicios y también somos consumidores activos de bienes y servicios. Entonces, esto es un círculo vicioso en donde tenemos que buscar el punto para romperlo y convertirlo en un círculo virtuoso. Ese es el reto. Con los elementos anteriores y con el actuar de cada individuo estaríamos buscando crear ese círculo virtuoso. En el caso del agua, tenemos cantidad de sectores en conflicto. Tenemos al sector, al consumo humano, luego los procesos industriales, la agricultura, la ganadería, la piscicultura, la generación eléctrica, el riego. Tenemos, entonces, no solamente demandas, sino demandas en conflicto. Y tenemos que pasar por la búsqueda de soluciones en conjunto y de los consensos para, primero, superar los conflictos para luego establecer cómo vamos a trabajar en el manejo de esos recursos. Tenemos entre los retos de agua, inversión. Resulta que la inversión de saneamiento en todas nuestras ciudades, porque puede ser que tengamos buenos sistemas de saneamiento en las principales ciudades, pero hablar de saneamiento en un país, yo no sé cuántos de ustedes, pero la cifra en México ni me la quiero imaginar, debe ser unos miles de millones impresionantes, ¿verdad? Y esos recursos no los tenemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tenemos que hacer saneamiento, no podemos seguir haciendo descargas de aguas negras en los otros sistemas si no hacemos saneamiento. Bueno, pero el reto es un reto de inversión. Adicionalmente, la creación de capacidad técnica para el manejo del agua por parte de los responsables. La institucionalidad que tenemos tampoco es fuerte. Y entonces, frente a una institucionalidad con debilidades, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Crear esas capacidades, porque si no, ¿cómo vamos a trabajar en función de esto? Tenemos que enfrentar los conflictos del agua, ¿verdad?, que se han venido y que se profundizan, sobre todo en los lugares donde hay más escasez. Ahí tenemos habitantes locales, desarrollo turístico, industria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo caminamos hacia la compatibilización de esos intereses? Ahí todavía estamos en un camino medio tortuoso. ¿Qué no me gusta? No me gusta que esos conflictos estén siendo tomados por grupos políticos para entonces provocar soluciones que no son las soluciones.
Porque entonces estos grupos empiezan a hablar de prohibir, de quitar tierras, de cerrar opciones, de no permitir el desarrollo industrial, y eso no me gusta. Y no me gusta porque yo soy liberal. Y siendo liberal creo que hay otras vías para trabajar. Pero entonces tenemos que estos conflictos ligados al ambiente y obviamente parte del desarrollo sostenible, lo que me abren son espacios para que alguien me diga que me va a quitar el derecho a la propiedad de la tierra, que me diga que nos van a restringir las oportunidades para hacer desarrollo industrial, empresarial, que no me permita acceder a ciertas actividades porque las consideran contaminantes. Yo lo que quiero es que los especialistas me hablen de cuáles son las innovaciones tecnológicas con las que podemos trabajar, que me digan que en los países estamos trabajando en la búsqueda de soluciones alternativas de conflictos para lograr vencer este reto de no ponernos todavía nosotros mismos de acuerdo de hacia dónde vamos. La demanda energética creciente, ustedes ahora están viviendo un momento muy interesante con el tema de su nueva legislación y la nueva regulación, pero ¿qué tenemos? Tenemos en el caso de… Diana, voy a presentar Centroamérica, de una demanda creciente, ¿verdad? En Centroamérica vamos con una demanda creciente, con tarifas crecientes, ¿verdad? Y entonces con modelos de apertura muy bien desarrollados, como el caso de Guatemala, ¿verdad? Que es su vecino y que ha logrado una apertura interesantísima. En este momento los carteles de licitación de ese proceso guatemalteco han llevado a una baja en las tarifas efectivas. O sea, tenemos un buen ejemplo en la región de que se puede hacer, ¿verdad? Y tenemos modelos como el costarricense con una incapacidad para la apertura del sector y con tarifas crecientes que en este momento tienen al sector industrial con serios problemas de competitividad. Entonces, frente a eso tenemos que buscar salidas. Como decíamos, un mercado eléctrico, por ejemplo, en Nicaragua y Panamá, que constituye una oportunidad, en especial durante la temporada lluviosa. La interconexión de México con Centroamérica a través del gasoducto, la posibilidad del transporte y la exportación y el flujo de energía hacia el sur, hacia Centroamérica y el sur, a través del CIEPAC, de la línea de transmisión regional. O sea, son grandes oportunidades, pero para aprovechar esas oportunidades tenemos que lograr trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué hacer para caminar sobre el desarrollo sostenible? Bueno, una parte es entender de qué se trata el desarrollo sostenible y coincidir todos en hacia dónde vamos. Acá me lo voy a saltar porque ya estoy sobre tiempo, pasemos. Ahí era más bien el entorno. Ok, la siguiente. Entonces, tenemos que buscar soluciones. No es parte de mi presentación, la solución le toca a los compañeros que están a mi espalda, pero sí quiero decir claramente que hay principios sobre los cuales debe sustentarse cualquier decisión para lograr el desarrollo sostenible. El primero es el respeto a la dignidad de la persona humana, la libertad con responsabilidad, la igualdad ante la ley, la tolerancia, la solidaridad, la prosperidad individual, Diana, la búsqueda de la felicidad y la primacía del Estado de Derecho. Y ustedes dicen, con solo eso, es que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre qué tipo de desarrollo queremos, qué estamos llamando desarrollo sostenible, qué vamos a hacer cada uno de nosotros como individuos para contribuir a que ese círculo negativo, ese círculo vicioso de generación de contaminación, de consumo de los bienes, ¿verdad? Y de una inacción de la sociedad civil, porque lo que tenemos es una inacción en general. ¿Cómo logramos romper eso? Y necesitamos establecer principios de cómo vamos a hacer eso. Y entonces esos principios tienen que ser la clave para la negociación. En definitiva, el paradigma del desarrollo sostenible es el paradigma de nuestros tiempos y no está resuelto, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de que tenemos que buscar el desarrollo sostenible como si ya todos hubiéramos encontrado la pomada canaria y ya todos sabemos. Y en cada país además es distinto, porque nuestra idiosincrasia es distinta, nuestras formas de organización son distintas, ¿verdad? Nuestra forma de llegar a consensos. Entonces, es el paradigma, pero decir que es el paradigma no significa que está resuelto. Estamos lejos de tenerlo resuelto. Tenemos indicios de por dónde debemos caminar, pero no lo tenemos resuelto. Perdón, anterior. Como dice ahí, parece ser que la respuesta para lograr que la vida en el planeta continúe y la convivencia humana sea más próspera es esa. Y yo creo que eso es lo que nos motiva.
Todos oímos la expresión desarrollo sostenible y nos parece bueno, ¿sí o no? Oímos desarrollo sostenible y decimos, eso es bueno, ¿ok? Démosle forma para que podamos avanzar sobre esa vía. Pero sí estamos convencidos que hay una fórmula que es el buscar el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, que nos puede llevar a esa vida de convivencia humana más próspera. Y lo otro es que la aplicación debe marcarse en el conjunto de principios que colocan al ser humano en el centro de la toma de decisiones. Y vean que lo pongo entre paréntesis, no en el centro de la creación, esto no es un tema religioso, absolutamente, sino en el centro de la toma de decisiones. Si estamos en el centro de la creación es otra cosa y que Dios nos colabore con eso, ¿de acuerdo? Pero sí en el centro de la toma de decisiones, somos nosotros. Y sobre esa base, la intención es dejar esta motivación para que ahora en el periodo de preguntas profundicemos entonces desde el punto de vista de ustedes como mexicanos, cuáles son los tips para poder arrancar, para poder caminar sobre esa ruta del desarrollo sostenible y por supuesto en qué se puede colaborar con esto. Muchísimas gracias. Le agradecemos a la ingeniera Marielos Alfaro por su presentación. Es cierto que hay muchas preguntas, me faltó decirles que al final tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas para que apunten, participen. Esto se trata de que aquí retroalimentemos. Quedaron muchas preguntas al aire, ¿no? ¿Cuáles innovaciones tecnológicas nos pueden servir? Precisamente, y muchos dirían, para combatir estos males se necesita más libertad, más igualdad y se necesitan más innovaciones, como lo ha permitido el sistema hasta ahora. Bueno, nuestro siguiente exponente es el maestro José Ramón Ardavini Tuarte, que está aquí a mi derecha. Él es maestro en conservación de energía y el medio ambiente por la Universidad de Cranfield, Inglaterra, y tiene un diplomado en alta dirección por el IPADE. Él se ha desempeñado como su director de agua potable, drenaje y saneamiento de la Conagua durante el periodo 2006-2012. Fue subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat. En 2003 fue subprocurador de Inspección Industrial en la Profepa y ha participado en las comisiones de Medio Ambiente de la CANASEM, la CONCAMIN, la Coparmex, el Consejo de Valor Compartido de Nestlé México y el Patronato de la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente es director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, CESPEDES, adscrito al Consejo Coordinador Empresarial. Demos la bienvenida al maestro Ardavini, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ver si me pueden poner una presentación mientras voy platicando un poco de lo que es el CESPEDES y algunos temas sobre la conferencia que es Negocios Verdes, ¿no? Y cómo se supone que los negocios o las empresas están afrontando este tema del desarrollo sostenible. Así que es ponerla ahí, por favor. Sí, es la única presentación que está ahí luego. Bueno, en primer lugar, pues agradezco a la Fundación Naumann que nos haya invitado. Yo quiero comentar, nosotros somos una asociación de empresas dentro de otra asociación de empresas más grande que es el Consejo Coordinador Empresarial, que aglutina a las confederaciones empresariales. Dentro de esta institución nosotros llevamos la Comisión de Estudios sobre Desarrollo Sustentable, pues que es una especie de, como le llaman en inglés, una especie de think tank o digamos de centro de estudios que se dedica a estudiar situaciones actuales y también a revisar las iniciativas de nuestros socios, que son los que nos patrocinan, para poder hacer propuestas de política pública que nos lleven a temas, digamos, de interés del sector empresarial, de interés del país, por supuesto, obviamente dentro de la óptica empresarial. Pues nosotros buscamos que las empresas tengan un mejor ambiente de negocios desde el punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, nuestra labor está en tratar de cambiar el entorno de negocios y esto implica cambiar leyes, cambiar políticas públicas, que las empresas tengan la posibilidad de tener incentivos adecuados para que finalmente puedan aportar al país, no solamente en la parte económica, sino también en el desarrollo sostenible. Nosotros tenemos un consejo de 30 empresas. Dentro de estas empresas hay empresas desde las actividades extractivas, como es el caso del cemento, el caso del acero, el caso de la minería, hasta empresas comerciales. Ahorita, si se puede ver la lámina, les presento al consejo que tenemos de empresas. Y bueno, pues el tema de energía ha sido uno de los temas que más hemos revisado. Quería presentarle algunas láminas sobre el tema de energía y un estudio que hicimos hace un año con el WWF, en combinación con el WWF y la empresa Price Waterhouse,
donde vimos las alternativas de corto plazo, bueno, digamos de aquí al 2020, de opciones de mitigación que las empresas podrían emprender de manera rentable. Es decir, que no nada más es un tema de, digamos, de altruismo, sino que es un buen negocio si se tienen las condiciones apropiadas. Dentro de estos negocios que se vieron está, por ejemplo, el tema de la cogeneración, que hoy en día también la cogeneración eficiente es una forma de energía limpia, de acuerdo con la ley de transición, no, de la ley, perdón, de la industria eléctrica. Digamos, está metido dentro de este paquete de energías limpias, porque permite aprovechar de una mejor manera el calor y producir simultáneamente electricidad. Y claro, es un buen negocio. La verdad es que en México no se había dado este buen negocio porque el sector de energía estaba en manos de un monopolio. Ahora que ya hay más posibilidades de que los privados inviertan en energía, pues es un gran negocio. De hecho, Pemex hacía mucho que debía estar metido en cogeneración, igual que la industria petroquímica. Bueno, entonces, esta es una de las áreas que podemos denominar un negocio verde, porque reduce emisiones, porque aprovecha mejor la energía y porque además es rentable. Teníamos otras alternativas digamos, de acciones rentables desde el punto de vista energético, como es el tema de la eficiencia energética. La eficiencia energética, como ustedes saben, pues es normalmente un tema que requiere poca inversión, que requiere hacer una revisión de los diferentes, digamos, sistemas de producción y que muchas veces se encuentra alternativas en mejora de aislamientos en la parte térmica, mejora de factor de potencia en la parte eléctrica. A veces se requiere también cambiar equipos viejos por equipos nuevos que consumen menos electricidad, etcétera. Entonces ahí hay toda una gama de aspectos, ¿no? Y bueno, pues ya les presento un poco más la presentación en detalle, pero bueno, lo que quiero decirles es que para las empresas el tema de la sostenibilidad es un tema también de negocio, no es un tema de altruismo nada más o de responsabilidad social, que también lo es, sino es un tema de cómo se puede hacer negocio mejor, de una mejor manera, puesto que el desarrollo sostenible implica usar menos insumos, menos energía, menos materias primas, buscar usar materias recicladas, etcétera, lo cual redunda en menores costos y, bueno, evidentemente en una mayor rentabilidad y en posibles mejores precios hacia los consumidores, lo cual creo que es un círculo virtuoso que nos debe de llevar hacia ese lado. Ahora, también hay que ver el tema de la tecnología. La tecnología es un tema también muy importante porque hoy en día tenemos cosas que no teníamos hace 10 años o hace 15 años. Por ejemplo, el tema de las cámaras fotográficas. Hace 15 años, y todavía quizás hace 10, teníamos todavía cámaras de rollos y puedes ir a comprar el rollo y, bueno, puedes tener fotos de rollo o fotos electrónicas. En algún momento incluso se decía que las fotos de rollo eran todavía mejores porque tenían más calidad, una serie de cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, últimamente se ha visto que no, pues ya las cámaras electrónicas han prácticamente reemplazado a las otras alternativas. Y, por ejemplo, la industria de la plata, que vendía una cantidad muy importante de plata, de nitrato de plata para revelado de rollos, pues ya no tiene ese mercado. O sea, eso ya se acabó. Entonces, digamos que ese recurso natural que tenía una demanda en eso, pues ya no lo tiene. Entonces, hay ciertos recursos naturales que ya no se están utilizando de la misma manera, porque ya, aunque hay más población, ciertamente, hay menos demanda de ese tipo de recursos. Y ahora hay demanda de otros. Y claro, el tema eléctrico es muy importante porque ahora las videoconferencias, toda la parte, digamos, de funcionamiento, inclusive de los vehículos, si es que, digamos, entramos a una etapa de vehículos eléctricos, va a ser muy importante. Entonces, obviamente, hay una sustitución de unas cosas por otras, de unos insumos por otros, y bueno, se trata de ver cómo podemos aprovechar de una mejor manera, de una manera inteligente, los recursos naturales, de forma que podamos armonizar su buen uso, su uso eficiente, con mejores servicios, mejores productos y con un menor impacto al ambiente en lo posible. Les presento muy rápido lo que es Céspedes y luego algunos temas de los que traemos que podríamos catalogar dentro de la, digamos, promoción de negocios verdes. Bueno, creo que esto no sirve o no funciona. Bueno, somos una comisión, como les decía, comisión de estudios sobre el sector privado para el desarrollo sustentable. Somos parte de la red del World Business Council for Sustainable Development, que es una red mundial de negocios, digamos, en pro de la sostenibilidad. Tenemos 20 años de existencia y nuestro propósito es promover en el sector privado los principios del desarrollo sostenible y las iniciativas de nuestros socios e influir en las políticas públicas y en la sociedad en esta materia. Es que ya no sé si… Bueno, es que es usted el que se puede cambiar, gracias. Si quieres temas más adelante, dan unos logotipos de unas empresas. ¿Ya está? Bueno. Más adelante. Bueno, este es nuestro consejo directivo. Tenemos empresas de varios tipos, como ustedes pueden ver ahí. Hay algunas que son líderes incluso mundiales, como es el caso de GE. Y tenemos diferentes empresas, digamos, desde el tema extractivo, de energía, hasta los temas comerciales, como es el caso de Walmart.
Esas empresas, todas ellas tienen diferentes prácticas de sostenibilidad, unas de una forma, otras de otra, en el tema de energía, en el tema del agua, etcétera. Entonces, un consejo digamos, de administración, un consejo directivo bastante interesante que nos permite discusiones ricas para poder hacer mejores propuestas. Bien, bueno, somos parte del Consejo Coordinador Empresarial, tenemos algunas, la anterior, por favor, algunas alianzas, una de ellas es con LARCI, la Latin American Regional Climate Initiative, que bueno, está aquí presente, de hecho fue quien me invitó aquí a participar en este evento. Y bueno, pues con ellos hacemos temas de política pública respecto al tema de cambio climático y tenemos alianzas con otras varias instituciones, como ustedes pueden ver ahí, tanto nacionales como extranjeras. ¿Quieres darle la que sigue? Quería presentarles más adelante, por favor, el tema de las NAMAs, que son las Acciones Nacionales de Mitigación. Nosotros tenemos una asociación civil que se llama México NAMA Facility, más adelante, que es una asociación civil, ahí está, una asociación civil, digamos, que bueno, surgió de Céspedes, donde estamos promoviendo estas acciones nacionales de mitigación. Y dentro de estas hay muchas, por ejemplo, está el tema de estufas eficientes, que se me comentaba hace rato, el tema de la leña, ¿no? En México, aunque no sepamos bien el dato, la tercera parte de la energía que se consume en México en los hogares viene de leña, la tercera parte, que es una cantidad muy importante. ¿No? Digamos, hay países como Estados Unidos donde este tema no existe, ¿no? Pero bueno, en México es un tema muy importante. Entonces, claro, este tema implica para la gente un problema de salud, porque normalmente inhalan las emisiones de la leña que se está quemando a fuego abierto. Por otro lado, es un tema de deforestación, porque incentiva la deforestación. Y bueno, es un tema, digamos, que retrata el subdesarrollo de nuestro país en ciertas regiones. Y que desde luego esa gente no va a tener gas en el corto plazo. Si no tenemos gas natural aquí en esta ciudad, en muchos lugares tenemos gas LP, pero no tenemos gas natural, ¿no? Estrictamente hablando, excepto en algunos lugares. Entonces, esas gentes menos van a tener gas. Entonces, por ejemplo, lo que decimos es, bueno, vamos a instalar estufas eficientes, ¿sí? Que puedan aprovechar mejor la leña, de una mucho mejor forma. Mucho mejor quiere decir como pues como al doble o al triple de eficiencia. Y además de que eso promueve que la gente no se enferme, pues promueve menos deforestación. Entonces, bueno, tenemos este tipo de acciones un poco más sociales. Tenemos otras más surhumanas, como es el caso de los calentadores solares de agua, que es un tema en el cual se recupera la inversión muy rápido, quizá unos 2 o 3 años máximo. La factura del consumo de gas baja muchísimo, porque pues, evidentemente se aprovecha la insolación solar, pero paradójicamente hay pocas gentes que tienen esto, a pesar de que es una inversión relativamente menor. Entonces, lo que queremos hacer en esta asociación, en combinación con Céspedes, es buscar facilitar digamos, sí, pues facilitar o ser digamos, tener instrumentos que le faciliten a la gente el poder acceder a estas tecnologías de forma masiva. Entonces, ahorita estamos justamente buscando cómo vamos a financiar un programa masivo de calentadores solares que se pueda cobrar fácilmente a la persona y digamos que en el término de a lo mejor 2 años la gente desde el principio empiece a tener un ahorro en su factura de gas. Y luego, bueno, pues ya se queda con una instalación que está lista y que por supuesto le va a bajar más de la mitad el consumo de gas. Entonces, esos son temas que queremos impulsar. Esto es lo que son las NAMAs. La que sigue, por favor. Y bueno, quería comentarles, hicimos entre los estudios que hemos hecho, uno de este año, sobre el tema de la tendencia de las energías limpias y la regulación que está habiendo en este momento. Lo que ustedes pueden ver en la gráfica es la prospectiva. La anterior prospectiva, porque acaba de salir una nueva hace unos pocos meses, pero bueno, la anterior prospectiva de energía, de la Secretaría de Energía, de cómo va a crecer la demanda de energía. Esto está en terawatts hora, ¿no? Se supone que más o menos al 2024 vamos a tener 409 terawatts hora de demanda, ¿sí? Hoy tenemos más o menos 300. Entonces, bueno, esta demanda se debe al crecimiento poblacional, a la dinámica económica, etcétera, etcétera. Pero lo que se puede ver ahí es que tenemos alguna capacidad ya comprometida de energías limpias que está ya en curso, que tiene permisos, que es cuestión de que se instale, que son estas barras anaranjadas. Entonces, la suma de las barras anaranjadas y en forma acumulativa da este triángulo azul que ustedes pueden ver. Pero tenemos ciertamente un faltante de energía limpia para cumplir con las metas que están planteadas en el país, y que si no hay los estímulos adecuados para que esas inversiones se den, bueno, pues vamos a seguir con la tendencia de siempre, ¿no? Pues la tendencia que va, pero no vamos a tener la capacidad de acelerar el paso en este tema. Por eso es que es tan importante ya políticas públicas que incentiven que estas inversiones se den. Si no las hay, pues lo que va a pasar es que seguiremos en una inercia, ¿verdad? Y bueno, pues más lentamente. Entonces, precisamente los incentivos que está previendo la Secretaría de Energía
a través de los certificados de energías limpias, lo que hacen es acelerar este paso. Y bueno, pues nosotros pensamos que es un tema adecuado, que abona a la sostenibilidad del país y que nos va a permitir además una mejor seguridad energética, o sea, que tengamos una matriz energética más diversificada y no dependamos nada más de un solo combustible, que es el gas, que es muy importante, pero que si nada más dependemos de ese combustible, y sobre todo si es un combustible importado, pues tendremos una situación energética más complicada. Entonces yo creo que al país le conviene aprovechar sus recursos propios, ¿sí? O sea, el agua, el sol, el viento, etcétera, también los combustibles fósiles, pero dada digamos, el desarrollo tan importante que hay en Estados Unidos en esta materia, lo más probable es que el primer gas que se empiece a meter a México sea gas importado. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que además del factor, digamos, económico, ¿no?, que el gas está sujeto a las fluctuaciones del mercado, que ahora es muy barato, pero puede ser muy caro en algunos años. Ahorita el gas está en $3 el millón de BTUs, o 3 y pico, ¿no? Con el transporte, los ductos, a lo mejor que llega a 4 y medio. Pero ha llegado hasta el gas a $12 por millón de BTUs. Entonces, digamos, no es un tema de que no pueda pasar. Es probable que pase conforme haya más demanda en el mundo. Pero además hay otra cosa que es muy interesante, y es que para que los Estados Unidos puedan exportar el gas, me refiero a los productores americanos, requiere un permiso presidencial, porque en Estados Unidos el tema de la energía es un tema de seguridad nacional. Entonces, no cualquiera puede exportar gas o combustibles a los países, aunque tengan un negociazo ya armado con China y con los países, no se puede. Realmente necesitan un permiso presidencial. Entonces, obviamente, esta situación es un tema político muy complicado, donde, bueno, pues, si es un negocio seguramente se dará, pero si hay una situación de crisis o un tema político específico, ¿verdad?, pues la situación puede cambiar. Entonces, yo creo que es un tema donde México tiene que pensar qué le conviene como país, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la seguridad energética. Bueno, es todo un tema, toda una discusión, pero nosotros hemos estado estudiando este tipo de cuestiones. Finalmente, bueno, quiero comentar, hicimos este estudio de las acciones que podrían ser rentables en el corto plazo. Hicimos un estudio con WWF y la empresa PwC. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que les decía, vimos que es factible reducir 40 millones de toneladas de manera rentable en el sector privado, ¿sí?, con una inversión aproximadamente de 18,000 millones de dólares, que es una inversión cuantiosa, pero con beneficios de 23,000, o sea, son inversiones rentables, porque finalmente se van a obtener beneficios económicos de esto. Precisamente, pues, bueno, por eso es que estamos hablando de negocios, ¿no?, negocios verdes. Entonces, bueno, la cogeneración es el más importante, como les comentaba inicialmente, desde el punto de vista del tonelaje. Luego la parte de energías renovables, aquí está una parte, la parte, digamos, sobre todo eólica y solar más eficiente. Luego está el tema de eficiencia energética y luego otras medidas como cambios de combustible, mejoras de transporte, etcétera. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que sí es posible esto. Ahora, esto no es gratis, vamos a decir así, o sea, en el sentido de que no nada más se requiere inversión privada. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor. Nosotros vimos también que era necesaria la acción del gobierno. O sea, necesitamos acción del gobierno que permita la infraestructura adecuada para que estas cosas pasen. Entre otras cosas, bueno, necesitamos una adecuada infraestructura, por ejemplo, de interconexión. O sea, si ustedes pueden generar energía en Oaxaca a un precio muy conveniente porque hay mucho viento, pues necesita conectar esas turbinas eólicas para acá, porque el consumo es acá y en el norte. Entonces, se requiere infraestructura pública para esto. También se requiere apoyo del gobierno en lo que se refiere a la parte, digamos, de permisos, ¿no? Si no hay permisos suficientes, si no se agilizan los trámites, si no hay una buena negociación con las comunidades, que también pensamos que es interés del gobierno, no más del sector privado, pues pensamos que esto va a ser más difícil. Entonces requiere esto una buena colaboración público-privada y bueno, pues este es otro tema, un estudio que hicimos previamente. Estos son los grupos de trabajo que tenemos en diferentes temas, en energía, en cadenas productivas, en ciudades, en el tema del agua, en alimentación y en el tema de infraestructura y financiamiento. Ahora, en el tema del agua que se comentaba anteriormente, bueno, sí quisiera hacer un comentario muy rápido. Yo fui subdirector de agua potable y drenaje y saneamiento de Conagua, y efectivamente las inversiones son muy cuantiosas en este tema como en otros. Sin embargo, yo creo que hay un tema más importante que las inversiones, y es el tema de la seguridad jurídica, y es el tema, digamos, de la gobernanza. Cuando yo estaba en Conagua, logramos hacer 3 plantas de tratamiento de aguas muy grandes, muy importantes, que además no fueron con inversión pública, pero mayoritariamente fue con inversión privada. Entonces, lo que quiero decirles es que sí se puede. Hicimos 2 plantas en Guadalajara, una de 8 metros cúbicos por segundo y otra de 2 metros cúbicos por segundo, con lo cual
La ciudad, digamos, metropolitana de Guadalajara tiene ya prácticamente cubierto su saneamiento, el 80%, y luego hicimos una de las plantas más grandes del mundo, que está en Atotonilco de Tula, en Hidalgo, donde desemboca el gran canal del desagüe y el drenaje profundo de la Ciudad de México. Y bueno, toda esa agua se va a Hidalgo y con esa agua negra se riega las verduras que nos comemos. Entonces, evidentemente, pues no es lo más conveniente. Entonces, se decidió hacer una planta de tratamiento de aguas muy importante que costó como 10,000 o 12,000 millones de pesos. De aquella época, ahora, bueno, 1,000 millones de dólares, ¿no? Números cerrados. Pero bueno, eso es lo que costó la inversión. El gobierno puso el 45% a través del Fondo de Infraestructura y el sector privado puso el otro 55%. Pero con un contrato, igual que en Guadalajara, de operación y mantenimiento los siguientes 20 años. Entonces, obviamente, ¿eso qué quiere decir? Que las empresas van a recuperar su inversión en la medida en la que traten el agua y se les va a pagar por metro cúbico tratado. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos, que son las asociaciones público-privadas, que puede funcionar para hacer que la inversión sea posible, por un lado, y por otro lado que las instalaciones no se queden sin operar, porque de nada sirve hacer inversiones que son muy cuantiosas, que hay muchas de ellas, y luego se convierten en elefantes blancos que nadie sabe cómo operar, no les alcanza para la electricidad, no tienen para los productos químicos, están mal diseñadas las plantas, por lo cual lo operan. O sea, hay una serie de cosas. Entonces, estos esquemas nos parece que son los más adecuados, nos parece que es una forma en la cual la iniciativa privada puede aportar capital y tecnología y puede asegurar la buena operación de estas infraestructuras en el largo plazo. Pensamos que el tema de asociaciones público-privadas es un tema que puede ayudar al desarrollo sustentable y que permite de una forma más eficiente que se aprovechen los recursos públicos. Y bueno, es un tema que por supuesto da para mucho, es en el tema de infraestructura, en el tema de agua, en el tema de energía, en muchos temas, y bueno, se requiere precisamente de instrumentos adecuados. Desafortunadamente la ley de asociaciones público-privadas o APPs salió con algunos temas que no eran, digamos, los originalmente planeados, ¿no? O los que se habían visto que eran adecuados. Por ejemplo, la ley incluye una disposición por la cual cada año se revisa por el Congreso si le van a pagar o no al inversionista su inversión de ese año. Bueno, entonces, evidentemente, nadie va a invertir en ese esquema, nadie. Porque nadie va a meter, yo les voy a preguntar, ¿ustedes quieren invertir su dinero en un proyecto en el que ustedes quieran o en un departamento que van a rentar y no saben si les van a pagar la renta o no? Pues nadie va a invertir en eso. Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones que buscamos nosotros como centro de estudios remover ese tipo de barreras o proponer cosas distintas que ayuden a garantizar, digamos, que se puedan dar las cosas. Entonces, bueno, esta es nuestra función y bueno, pues ojalá les haya dado un panorama general de qué tipo de negocios verdes se pueden hacer y por qué las empresas sí podemos contribuir de forma activa al desarrollo sostenible del país. Muchas gracias. Ciertamente el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley es uno de los problemas más importantes que nos enfrentamos a la hora de aplicar cualquier reforma o cualquier plan en nuestro país, ¿verdad? Pues le agradecemos al maestro José Ramón Ardavín y seguimos con la plática de innovación empresarial por parte del maestro Rafael Carmona Dávila. Él es ingeniero mecánico por la UNAM y maestro en ingeniería por el Royal Melbourne Institute of Technology en Australia. Es socio fundador de Green Momentum, Clean Tech Challenge México e Impulso Verde 2.0. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector Clean Tech, desempeñándose como consultor para distintos organismos internacionales como USAID, WWF, Centrum Philanthropies, entre otros. En la década de los 90 colaboró activamente en el diseño y construcción del primer auto solar de carreras mexicano, Tonatiuh, todos lo escuchamos por ahí. Posterior al año 2000 participó en el proyecto Aurora Solar Vehicle Association, uno de los autos solares más importantes del mundo, organización con sede en Melbourne, Australia. Pues sin más, yo creo que escuchemos acerca de las innovaciones que él ha promovido y ha impulsado en nuestro país. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Rafael Carmona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo fui muy obediente, me dijeron que no iba a haber proyector y no traigo presentación, entonces muchas de las cosas que les voy a platicar, pues imagínense, la abran la mente y en términos de gráficas y eso, están todas a color, padrísimas, muy bien hechas. No, bueno, nosotros en Green Momentum nos hemos dedicado ya desde hace 8 años a apoyar a empresas. Nosotros estamos del lado de la oferta tecnológica principalmente, ¿no? Aquí ya vimos el Céspedes, pues son quienes implementan esas tecnologías y nosotros
con quienes trabajamos es tratar de apoyar el ecosistema emprendedor de todos estos inventores y desarrolladores de tecnología que están ofreciendo y creando estas nuevas soluciones, ¿no? Para combatir estos problemas de agua, de energía, de contaminación, en fin. Y bueno, pues este movimiento pues definitivamente se convierte en un motor económico. Esta transición energética pues genera una oportunidad de negocio muy importante, en donde pues todas estas pequeñas empresas empiezan a encontrar áreas de oportunidad muy atractivas para empezar a desarrollar sus soluciones, ¿no? Obviamente esto requiere de mucho trabajo, hay que romper muchos paradigmas, hay que romper mucho status quo, hay que innovar en los modelos de negocio, no solo en la cuestión tecnológica y obviamente pues también en las prácticas sociales, ¿no? Ahí hay áreas de oportunidad muy complejas, muy interesantes y bueno, es parte de lo que nosotros hemos tratado de apoyar a través de Green Momentum, del Clean Tech Challenge, que es un proceso de incubación y aceleración para empresas verdes, por la que ya han pasado alrededor de 1000 proyectos en los últimos 6 años. Y bueno, esa es parte de la experiencia que tenemos y nos ha funcionado para desarrollar algunos estudios. Hicimos un trabajo junto con la WWF, el IMCO y Green Momentum para sacar una radiografía de cómo está el sector de emprendimiento en el área de Clean Tech. Esto fue el año pasado. Y bueno, con este estudio identificamos datos pues muy interesantes, ¿no? Vimos cómo está la radiografía de estos emprendedores, vimos, pues tratamos de identificar el potencial de mercado y de oportunidades de negocio que existen actualmente y la tendencia hacia donde se va a mover. Y bueno, el tema es principalmente el mercado tiene un potencial de crecimiento muy grande, ¿no? Se calcula que únicamente en países en vías de desarrollo, para el 2024 se deben estar invirtiendo alrededor de 6.500 millones de dólares en tecnologías de este tipo, en donde aproximadamente se estima que el 25% de ese mercado lo puede estar cubriendo empresas pequeñas, ¿no? Estas startups de tecnología que pueden ofrecer soluciones para todos estos problemas a los que nos estamos enfrentando. Hay algunos escenarios pues no muy halagadores, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos los niveles de inversión en ciencia y desarrollo más bajos de los países de la OCDE, por ejemplo, ¿no? Estamos en el antepenúltimo lugar con el 0.43% del PIB, mientras que países como Israel y Corea, que están en los primeros lugares, invierten 10 veces más en investigación y desarrollo, ¿no? en estos sectores. Y peor aún, de la lana que se invierte en México o el dinero público que se invierte en México para investigación y desarrollo, únicamente el 2% de los fondos públicos van destinados a temas de tecnologías limpias. Entonces tenemos ahí un gap muy importante que pues genera una complejidad todavía mayor para todos estos emprendedores que están tratando de desarrollar estas tecnologías. Entonces, bueno, hay una falta de inversión pública y también privada. Es dificilísimo conseguir inversión de capital privado para este tipo de proyectos. El nivel de riesgo es muy elevado. Los inversionistas de capital privado en México, bueno, pues tienen una adversidad al riesgo muy alta, ¿no? Y entonces eso complica todavía más el escenario, ¿no? Para obtener recursos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estas empresas que están empezando a desarrollar tecnologías nuevas, alrededor del 90% subsisten por Friends, Family and Fools, su propia lana, ¿no? Y bueno, pues ese es un escenario en al que se están enfrentando todos estos emprendedores, ¿no? Tenemos que también hay muy bajo nivel de patentamiento, ¿no? El tema de la protección industrial, intelectual, pues en México es
complicado, ¿no? Los procesos para generar una patente pues puede llegar a tardarse 5 o 7 años, ¿no? En que el INPI otorgue una patente. Y de todas las patentes que se registran en México, únicamente el 8% es de mexicanos. El resto de las patentes, de las solicitudes de patente que recibe el INPI son de extranjeros, ¿no? El 90% prácticamente de esas solicitudes. Sin embargo, vimos una tendencia muy interesante. Del total de las solicitudes de patente de mexicanos, de ese 10%, digamos, de las patentes que se están metiendo al INPI, alrededor del 5% son patentes relacionadas con tecnologías limpias, ¿no? Entonces, es una tendencia bastante interesante que nos llamó mucho la atención. No pensamos que fuera una proporción tan alta, por lo menos de los inventores mexicanos, un porcentaje interesante pues ya se está dedicando a patentar este tipo de tecnologías. Si eso lo comparamos contra el número de patentes en tecnologías limpias que están patentando los extranjeros, es únicamente el 1% aquí en México, ¿no? Entonces, pues nos da una idea de que estos emprendedores mexicanos pues traen pues ya un chip que empieza a cambiar e irse hacia tendencias de desarrollar estas nuevas soluciones de tecnologías limpias. Los principales actores que están desarrollando estas patentes o estas invenciones son instituciones de educación superior y centros de investigación. Son los que tienen el dominio dentro de estas patentes, ¿no? que se están metiendo al INPI. Y también un número importante pues ya empieza a ser relacionadas con tecnologías limpias. Por ejemplo, el TEC de Monterrey en el 2014 le otorgaron 14 patentes, de las cuales 5 están relacionadas con energías renovables, eficiencia energética, residuos y química verde. El resto, las otras 6, están relacionadas con dispositivos médicos, que es otra de las tendencias fuertes en el sector de patentamiento en México. Y bueno, aquí identificamos principalmente por el lado de la demanda varios retos, ¿no? Por ejemplo, los subsidios. Hay muchos subsidios hacia el sector de combustibles fósiles que no permiten generar un terreno parejo, ¿no? para estas nuevas tecnologías que están buscando entrar al mercado. Las políticas públicas pues están desalineadas, ¿no? Por un lado están los compromisos que hace el gobierno ante organismos internacionales para los niveles de mitigación, y por otro lado pues no cuadran las políticas de desarrollo industrial. Por ejemplo, no hay una política de desarrollo industrial de tecnologías limpias en México, por ejemplo, ¿no? Entonces eso genera pues una disparidad importante. Eso también nos va a llevar a ser dependientes tecnológicos pues, de una manera muy fuerte con tecnologías extranjeras. Si nosotros queremos realmente aprovechar al máximo todos los beneficios que esta transición energética nos va a ofrecer, pues tenemos que desarrollar estas tecnologías y tenemos que aprovechar estos beneficios localmente, ¿no? Con la generación de empleos de calidad que esto va a generar, mejores ingresos y demás, ¿no? Entonces, es muy importante que también la política pública hacia el desarrollo industrial vaya enfocada hacia apoyar este tipo de desarrollos de una manera muy puntual. Las instituciones normalmente no tienen los suficientes dientes y garras para hacer cumplir las normativas que hay en términos de protección ambiental y de reducción de emisiones y demás, y eso pues también genera que no se cumplan a cabalidad estas normativas que el gobierno impone, ¿no? Entonces, es importante que se fortalezcan también esas partes. Por el lado de la oferta, lo que son los emprendedores, digamos, pues hay una falta de recursos financieros, como ya les había mencionado.
También el tema del capital humano es un tema delicado. A pesar de que en el 2014, por ejemplo, en México se crearon 90,000 pues, empleos, ya, bueno, más bien, se titularon 90,000 ingenieros en México el año pasado, pero realmente son pocos los que tienen capacidades pues, empresariales marcadas, ¿no? En temas de administración de negocios, administración de empresas, están muy enfocados hacia la parte técnica, les falta esta parte de visión de desarrollo de negocios y también el inglés, por ejemplo, ¿no? Detectamos que este problema del idioma es muy complicado. Entonces se están generando muchos ingenieros, pero con poca capacidad de desarrollar nuevas empresas. Y bueno, hay una desvinculación muy fuerte entre la academia y la industria, que eso está haciendo también que se pierdan sinergias muy importantes, ¿no? Entonces ahí también creemos que se deben de implementar políticas que fomenten mucho más hacia los investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores, pues en vez de promover esta vinculación escuela o academia industria, pues hace que los investigadores se encierren mucho en sus oficinas y pues que ahí se queden guardados en los archiveros sus proyectos, ¿no? Entonces falta mucho desarrollar este proceso de vinculación para sacar las tecnologías a la calle. Y bueno, pues en general esas son como los panoramas que detectamos. Las soluciones que pensamos que hay que implementar pues es el fortalecimiento de la regulación ambiental y su cumplimiento, modificar subsidios que favorezcan la sobreexplotación de recursos, por ejemplo, pues estos subsidios a combustibles fósiles, subsidios a tarifas eléctricas, que al final del día pues hacen que se vuelvan menos atractivos los números de proyectos de este tipo de tecnologías alternativas. También impulsar el tema de las energías renovables dentro de la reforma energética. Está pendiente la ley de la transición energética, que seguramente aquí Jorge va a tocar ese punto. Pero bueno, ese es un tema también fundamental, ¿no? Y por el lado de la oferta, las soluciones que vemos muy interesantes pues es fortalecer el sistema de propiedad intelectual, reducir tiempos de gestión de patentes, incrementar la inversión pública en innovación y también en la etapa de escalamiento, porque ahí hay cero inversión. No hay inversión en etapas tempranas, en investigación y desarrollo, pero ya una vez que se tienen los equipos y los prototipos y se está tratando de comercializar los productos, es dificilísimo, ahí sí prácticamente hay cero fuentes de inversión para esa etapa. Entonces es muy importante la etapa de escalamiento. Mejorar la vinculación academia-industria, el tema del capital humano, fortalecer, por ejemplo, programas de postdoctorados que vayan directamente ya a hacer estancias en empresas de desarrollo de tecnologías limpias. Y bueno, ya finalmente mejorar esquemas de financiamiento para el sector de tecnologías limpias, ¿no? Crear estímulos fiscales y mejores condiciones para la obtención de créditos para este tipo de tecnologías. Y hace rato José Ramón hablaba de las APPs, ¿no? Creemos que también es un esquema muy interesante. Nosotros estamos desarrollando una APP muy innovadora, normalmente van enfocadas hacia el desarrollo de infraestructura. Nosotros estamos desarrollando una APP con el Gobierno de la Ciudad de México para crear un centro de innovación y escalamiento comercial para empresas verdes, en donde creemos que este apoyo que se le puede ofrecer a estos emprendedores pues puede generar ventajas muy interesantes para el país, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les quería comentar. Muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho al maestro Rafael Carmona por su exposición. Hay muchas cosas en el ámbito innovador de México que le faltan, pero hay también muchas cosas que en la innovación mundial han permitido que el desarrollo sustentable crezca, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tragan el carbono, ¿no? En Canadá hay una empresa que traga el carbono, o aquella que purifica de
de la atmósfera purifica el agua o la desaliniza. Hay muchas cosas que quizás es muy amplio y quizás lo podamos tratar más adelante. El siguiente tema es energías renovables y abre con una pregunta. ¿Es el factor detonante de una nueva economía? Quien lo va a presentar es Jorge Antonio Villarreal. Tiene una especialidad en política energética y ambiental, así como estudios de ciencias políticas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Fundador en México del Latin American Regional Climate Initiative, y se dedica a apoyar las iniciativas, para apoyar las iniciativas para la mitigación del cambio climático. Jorge ha sido responsable de liderar la estrategia de posicionamiento y cabildeo en torno a los debates que llevaron a la reforma energética, a la ley de transición energética, por eso lo comentaban, y a la ley general de cambio climático. Jorge también ha trabajado como consultor independiente para el PNUD de la ONU, la CONACYT, Transparencia Internacional, el SENDA y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. Así que recibamos a Jorge para que nos dé su exposición. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer a la Fundación por esta amable invitación y felicitar este esfuerzo de poder dar estos debates que en México y en la región latinoamericana son muy pertinentes e impostergables. En el programa, como observé que iba a estar en un panel con tan distinguida panelista y con queridos amigos, pues me puse corbata. Lo malo es que no sabía que iban a grabar y no me peiné. No me dé tiempo, la verdad. La pregunta es muy interesante porque nos lleva a otra pregunta, que es qué tipo de economía queremos. Es decir, las energías renovables son detonantes para una nueva economía. Bueno, ¿qué entendemos por una nueva economía o cómo visualizamos una nueva economía? Y depende de la respuesta que nos demos, es la respuesta que vamos a hacer que tendríamos que hacer a la primera pregunta. Bueno, toda esta complejidad para poderles decir que desde mi perspectiva, lo que deberíamos como sociedad en América Latina